Queridos aires, habrán escuchado decir muchas veces que el siglo XIX fue el gran siglo de la novela. Y sí, fue el siglo donde escribieron Flaubert, Stendhal, Turgenev, Dostoyevsky, Gogol y, por supuesto, León Tolstoy. Yo no voy a argumentar que Tolstoy es el más grande de todos o que es el más grande novelista que jamás vivió, porque esas hipérboles solamente sirven para alimentar la polémica y producir discusiones que no llevan a nada. Lo que sí voy a decir es que de todos los grandes escritores del siglo XIX, Tolstoy es el que más se acerca a crear la ilusión de que estamos accediendo no al mundo de un escritor, sino a la vida misma. Cuando leemos a Dostoyevsky entramos a un mundo de locos y de santos que es el mundo de Dostoyevsky. Cuando entramos en el mundo de Balzac entramos en un mundo de distinciones sociales y de competencia social que es propio de Balzac y de la sociedad francesa. Pero Tolstoy es el único escritor que parece escribir para nosotros, siempre, no importa en qué época vivamos. Es el escritor que habla de la vida normal y que entra en la intimidad y en los secretos de la vida normal. Y eso quizá es lo que lo distingue de todos los demás. ¿Cómo andan, queridos aires? Espero que bien. Nosotros muy contentos, porque el hecho de haber ampliado nuestro horizonte de clásicos hacia el siglo XIX nos da la oportunidad de leer por primera vez en 2 años y medio del Círculo Zahir a un escritor ruso. Porque el siglo XIX, como bien sabemos, fue el siglo de la novela por antonomasia, y muchas de esas novelas, al menos muchas de las más importantes, fueron escritas por autores rusos. Y no vamos a leer a cualquier autor, vamos a leer a León Tolstoy, el que para muchos es el escritor más importante del siglo XIX. El autor de Ana Karenina, el autor de Guerra y Paz, y de relatos largos y novelas breves magistrales, como la que tenemos entre manos, La muerte de Iván Ilich. Así que después de Henry James, de Oscar Wilde, de Willa Cather, nos tomamos un tren hacia el este, nos vamos hacia el este del continente para leer esta reflexión en torno a la vida y la muerte, 2 de los grandes temas de la literatura de todos los tiempos. Cuando Tolstoy escribió La muerte de Iván Ilich, ya había escrito lo más importante de su obra. Había escrito Guerra y Paz, una novela de más de 1000 páginas que contaba la historia de toda una generación y, si me apuran, de toda Europa. Había escrito Ana Karenina, la más completa novela sobre las familias, las parejas, los matrimonios que se haya escrito. Y había escrito también Los cosacos y Apuntes de Sebastopol. ¿Y qué le quedaba por escribir? La historia de un hombre que se muere. Pero no hay que equivocarse, este no es un libro deprimente, ni es en rigor un libro sobre la muerte. La muerte solamente aparece en la última línea. No, es un libro sobre la vida, sobre el deseo de vida, sobre todo lo que uno puede llegar a descubrir acerca de la vida y de su propia vida cuando esa vida está en cuestión. Solo por eso vale la pena leerlo, y como puerta a un auténtico continente que es León Tolstoy. Este es uno de esos libros de los cuales seguramente han escuchado hablar en infinidad de ocasiones. Y fue una de las novelas cortas que Tolstoy escribió luego de sufrir una gran crisis de sentido, alrededor de sus 50 años, que lo llevarán primero a una búsqueda espiritual y una conversión religiosa, para más tarde adoptar una forma de vida casi de eremita y abandonar por completo el arte de la escritura. Fue publicada en 1886 y, como se cuenta en el prólogo de la edición que tenemos para leer en mayo en el Zahir, forma una especie de trilogía con otras 2 novelas cortas, El diablo y la sonata a Kreutzer. A esta serie podría agregarse uno de los mejores y más inolvidables relatos de su última etapa de escritor, El padre Sergio. Así que vamos a leer entonces al Tolstoy quizá menos célebre, que es, a diferencia del Tolstoy de sus novelas expansivas, el de la brevedad,
el de la maestría en la condensación. Bienvenidos, Zaires, a la gran literatura rusa.